Nueva York se dispone a rememorar en estado de máxima alerta el 10º aniversario de la jornada más amarga de su historia. La vigilancia policial se hace visible en los centros neurálgicos de la ciudad, pero parece tratarse más de una medida tranquilizadora que de un control capaz de conjurar una amenaza terrorista en la que nadie acaba de creer. Y los neoyorquinos viven en un ambiente de tensa normalidad las vísperas de la conmemoración del 11 de septiembre de 2001, cuando un ataque suicida de Al-Qaeda derribó las Torres Gemelas. Nueva York aparenta haberse recuperado totalmente del duro golpe que recibió. Sin embargo, no ha logrado superar las profundas secuelas del ataque terrorista. La ciudad ha sabido mantener su espíritu liberal y ha aumentado su espectacularidad urbana. Pero algo esencial cambió en su carácter, porque en su corazón aún laten el dolor y los temores que sintió 10 años atrás. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico en la primera semana después del 11S, pues vemos un pueblo silencioso, un pueblo con miedo, un pueblo que había perdido el sentido de futuro. Lo que nos ha quedado es la vulnerabilidad. Hoy día el sentido de vulnerabilidad forma parte de la definición de quiénes somos. Esto antes no existía en este pueblo. No existía en Nueva York y no existía en Estados Unidos. Había un sentido de inmunes, somos inmunes. Durante los últimos días, Nueva York ha escenificado una serie de homenajes a las víctimas del mayor acto terrorista de la historia, como preludio a las solemnes ceremonias oficiales del 11 de septiembre. Bomberos y policías se convirtieron en héroes populares tras pagar un alto precio en vidas durante el ataque contra el World Trade Center. ...343 bomberos, 37 agentes portuarios y 23 policías neoyorquinos murieron heroicamente, y muchos otros fallecieron posteriormente a causa de secuelas físicas del atentado. El sacrificio de sus agentes redimió a la policía de Nueva York de una mala fama cimentada en frecuentes acusaciones de corrupción y brutalidad. Hoy, en vez de suscitar desconfianza o temor, los policías gozan del respeto de los ciudadanos. Entre sus héroes se cuenta media docena de agentes españoles, hijos de inmigrantes. Uno de ellos, Jerónimo Domínguez, falleció en las Torres Gemelas cuando trataba de rescatar a un grupo de supervivientes. De los que lograron salir con vida, 2 tuvieron que prejubilarse por las heridas que sufrieron. A ninguno le gusta recordar aquella pesadilla y a todos todavía les cuesta controlar sus sentimientos cuando evocan las situaciones que debieron de afrontar hace 10 años. Marcelo Pevida sufrió serios daños en 3 vértebras y tuvo que dejar la policía. Pese a la gravedad de sus heridas, permaneció 3 días trabajando en la zona cero, a la que no había vuelto durante los últimos años. Cuando llegamos había mucha confusión y muchos heridos. Estaba echando mi coche para atrás. El segundo avión llegó y chocó contra torre número 2. En ese momento, la explosión, llegó la llanta del avión enfrente de mi coche y parte del avión se cayó aquí encima de mi coche. Aplastó los asientos de atrás, menos el mío. Salir por la ventana. No noté que estuve herido en la espalda. No queríamos ver arriba, no asustarnos. Porque estaba cayendo cristales, estaban cayendo hasta sillas. Se tiraron y uno que se tiró aplastó uno de los bomberos. Cuando llegaban a esa altura explotaban, se explotaban.
y solamente veías la sangre, muslos, intestinos, parte del cuerpo y la sangre y la ropa. La ropa podías ver que era un cuerpo. Y en esos momentos que estábamos tratando de saber qué íbamos a hacer, Haye gritó que la otra torre se estaba cayendo y nos echamos a correr hacia el norte de West Street hasta que nos cansó otra vez el humo y el viento. Me cuesta trabajo de recuperar todos los momentos porque la verdad, muchos de los momentos, incluyendo cuando se cayeron los edificios, todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro y tu mente, y hay unos momentos que tu mente para. Me recuerdo cuando todo estaba lleno de humo y todo estaba negro. Y la única cosa que oías eran los sonidos de los bomberos, de los coches y claro, de la gente gritando. Alfonso Rodríguez, que fue ascendido y continúa trabajando como detective, aceptó hablar con nosotros de temas que todavía le atormentan. Cada año después de los ataques, hombre, era más fácil como pasaron los años a tratar de olvidarlo, diremos, no pensar en él, pero qué pasa es que este año ha sido un poco más difícil, como porque toda la gente habla de los 10 años después. Todos los días no me olvido, es que pienso en ese día. A vez en cuando es que estoy en casa y me recuerdo de algo, veo algo que me recuerde mucho de ese día, de los ataques. ¿Qué es lo que te sigue haciendo más daño? Pues me recuerdo que la gente, cuando ya no había otra opción, la gente se tiraba de las torres. Yo vi a una persona cayéndose, un hombre, estaba completamente consciente y los ojos abiertos. Yo vi con la corbata que pegaba para atrás. ¿Pero le vistes la cara? Sí, todo. ¿La recuerdas? Sí. Y lo tengo ahí, digamos, como un sello en la mente que siempre lo tengo ahí, y a veces cuando veo algo de un video, algo de ese día, es que me recuerdo de la cara. Hombre, una cosa también que me molesta mucho es que me recuerdo de muchos de los bomberos que estaban ahí, muchos que yo conocía. Y me recuerdo que han fallecido ahí. Y me recuerdo que yo les vi adentro de la primera planta de la Torre del Norte. Cuando nos dijeron que teníamos que evacuar la Torre del Norte, salimos. Pero yo me recuerdo que los bomberos se quedaron ahí. Roberto Herrera también permanece en activo como agente federal de la Policía Judicial en Nueva York. Buscabas, no encontradas nada de vivo o nada de cosas de humano, como de nada. Nadie puede olvidar, porque eso no puede pasar nunca más. Cualquier cosa pueden decir, opiniones, es una cosa árabe, es una cosa muslim, o no importa. Eso son cosas que mata gente inocente, una cosa que mató mucha gente y una cosa increíble, no puede pasar más. Tras el miedo y el desconcierto del 11 de septiembre se produjo una dura reacción de la opinión pública como fruto del orgullo nacional herido. Los deseos populares de venganza sirvieron de preludio a las guerras anunciadas de Afganistán e Irak, que acabarían enfangando a los Estados Unidos en un atropello sistemático de los derechos humanos. La xenofobia. Ya hubo ataques a autobuses que venían con personas árabes o que parecían ser, ¿no? Y ya hubo pues el buscar al enemigo, ¿verdad? El buscar a alguien porque el ser humano necesitamos culpar a alguien de algo, ¿no? En fin, la realidad es que los 19 fanáticos suicidas pues venían de otro país y venían del mismo
mundo, ¿no? En 10 años, desde el 11 de septiembre, la situación política entera en los Estados Unidos ha cambiado. Eso significa realmente la muerte del sistema democrático en los Estados Unidos. La gente en los Estados Unidos es mucho menos libre. No pueden controlar las escuchas del gobierno, no pueden controlar cuando el gobierno los mete en la cárcel sin ningún tipo de juicios, ni tampoco pueden controlar cuando los Estados Unidos se meten en una guerra. La denominada guerra contra el terrorismo se tradujo también en las invasiones militares de Afganistán e Irak, causando una inmensa mortandad entre la población civil de ambos países. Dos guerras sucias, con miles de prisioneros torturados y confinados en cárceles secretas. Por una parte, es muy importante recordar a las víctimas del World Trade Center, a la gente que murió a causa del ataque terrorista. Pero se olvida que la mayoría de la gente en los Estados Unidos no piensa en las otras víctimas, en las víctimas causadas por la reacción de los Estados Unidos ante el ataque del 11 de septiembre. Los hombres y las mujeres en Irak, en Afganistán, en Abu Ghraib y también en Guantánamo. Y tampoco hablan de la culpabilidad, aunque estamos seguros que la gente de la administración de Bush cometió crímenes y violaciones de los derechos humanos. Esa es una cuestión olvidada y espero que en futuras conmemoraciones la gente se fije también en lo que los Estados Unidos han hecho para empeorar la situación. Los barrios de Nueva York con población árabe y pakistaní viven con cierto nerviosismo la conmemoración del 11 de septiembre. Sus vecinos sienten desde hace tiempo la desconfianza e incluso el rechazo de una gran parte de la sociedad norteamericana en la que se creían integrados. Estos días recuerdan que hace 10 años sufrieron registros y detenciones arbitrarias. El paso del tiempo no ha disipado el recelo general contra la comunidad islámica y temen que su vestimenta o su religión les haga ser confundidos con simpatizantes de Al-Qaeda. 10 años después de la tragedia del 11 de septiembre, muchos musulmanes americanos hacen frente a dificultades, a mucha discriminación y rechazo de gran parte de la sociedad americana. El gobierno introdujo las detenciones indefinidas. También se ha dado un incremento de la islamofobia contra musulmanes. Hemos visto muchas campañas contra nuestras escuelas y mezquitas musulmanas. Y 10 años después del 11 de septiembre, las cosas debían haber mejorado, pero no parece que haya mejorado nada en este punto. Pasado el doloroso aniversario de la caída de las Torres Gemelas, Nueva York volverá a esforzarse en olvidar el dolor de sus heridas, disimulándolo tras el esplendor de Times Square. Un escaparate seductor que exhibe las señas de identidad más superficiales de una ciudad que se siente más universal y más americana que nunca. Nueva York ha sido, para el resto de Estados Unidos, ha sido vista como un poco como una Sodoma y Gomorra, como un pueblo, lo que aquí llaman liberal, un pueblo que no es religioso, un pueblo que es tolerante de conductas que no deben ser. Y la imagen de Nueva York ha mejorado muchísimo después del 11S de cara a los americanos. Porque como de alguna forma el 11S supuso la penitencia que este pueblo, los neoyorquinos, con sus ideas, con sus libertades, pues tenían que pagar.